Bueno, un cordial saludo de la clase de grado quinto. Niños entre 9 y 11 años, 30 estudiantes dentro del aula de clase. Vamos a trabajar el concepto de base y altura del triángulo y el cálculo de su área. Tendríamos que comparo y clasifico figuras bidimensionales de acuerdo con sus componentes, ángulos, vértices, aristas y características. Comprende por qué funcionan las fórmulas para calcular áreas de triángulos y paralelogramos. Estaríamos entonces en una sintonía, que estos son los objetivos de la sesión, ¿sí? Vamos a utilizar unos materiales, pues fotocopias de triángulos de diferentes clases, fotocopias del geoplano, escuadra, lápices, tijeras, pegante, hojas oficio, regla, geoplano, de clavos, cauchos de colores, fotocopias con la evaluación. Tendríamos que las actividades para el desarrollo de la clase, las actividades de motivación, se entregarán fotocopias de los triángulos. Entonces a los niños se les entregará este material manipulativo que es del proyecto Todos Aprender del Ministerio de Educación de Colombia, y el niño va a identificar pues qué clases de triángulos hay allí, ¿cierto? Primero que todo. Y empezaremos, el chico, para evitar el fenómeno de abstención, tenemos aquí que triángulos de diferentes formas y de diferentes ubicaciones, perspectivas. Vamos a identificar el lado inferior, ¿sí?, de cada una de estas figuras. ¿Listo? Entonces, después de que el niño observe los triángulos, los va a recortar y los va a empezar a ubicar en este geoplano, ¿sí? En este caso, el niño siempre va a identificar, se les invitará a los niños que identifiquen el lado inferior, ¿sí? Sea como lo ponga, el lado inferior. Entonces el lado inferior lo vamos a llamar base, ¿listo? Entonces luego tomarán cada triangulito y harán este procedimiento, ¿sí?, que es hallar el lado inferior, el ángulo anterior, ¿sí?, y con la ayuda de la escuadra, apoyándose en el lado inferior, trazaremos la recta para llegar al ángulo contrario, ¿sí?, al lado que tomamos como base. Entonces se les invitará a los niños, nuevamente aquí tenemos otra altura, nuevamente aquí tenemos otra altura. Lo curioso es que todas se van a intersectar en algún punto de la figura y ellas las estableceremos como bases, como alturas. Todas estas alturas que encontramos se pueden utilizar, todos los lados se pueden utilizar como base. Entonces lo que ya se les invitará para continuar con el desarrollo de la clase es tomar una hoja tamaño oficio y se le invitará a los chicos a que ubiquen en cualquier punto, ¿sí? Si esta es mi hoja, entonces le digo yo al niño que en el lado superior de la hoja, aquí por ejemplo, ubique el punto y trace el triángulo. Entonces van a recortar la figura, ¿cierto? Y esos dos lados van a cubrir el triángulo de manera perfecta. Se les dirá entonces, porque se supondría que los chicos para llegar al área del triángulo ya conocen el área del rectángulo, del cuadrado, entonces se les invitará que si tenemos base y que la altura es la medida que hay hasta el ángulo opuesto a la base, entonces diríamos que esa sería la altura, ¿cierto? Y si trasladamos la altura a ambos costados, ¿sí?, vamos a obtener un rectángulo y que el triángulo nos cubre apenas la mitad. Entonces allí le hallaremos sentido a la fórmula para hallar el área de esta figura. Luego pasaremos a una actividad de síntesis en la cual van a transferir cada uno de estos triangulitos, los vamos a transferir a un geoplano que vamos a elaborar con puntillitas clavadas sobre estos espacios, y la idea es que el niño tome un caucho para unir las puntillas, ¿cierto? Y podamos extender las alturas con otro caucho y hallar base por altura y dividir entre dos. Es la forma en que el niño va a aprender a hallar el área de los triángulos de una manera rápida. Ya pues el proceso de evaluación, se entregará una ficha con un triángulo al cual él debe hallar el área. Entonces el concepto es que encuentren triángulos de diferentes maneras. Si hay un curso de 30 estudiantes, entonces se van a trabajar 15 modelos. Entonces de a 2 niños tendrían el mismo triángulo. Ya cuando hagan el desarrollo de la ficha,
podrán entonces compararlo con sus otros compañeros. Para el grado preescolar, una edad de 4 a 5 años, tendríamos unos 25 estudiantes en el aula. En Colombia, pues así establece el Ministerio de Educación. El tema es el cuadrado, los propósitos y objetivos para la clase, tomados de los derechos básicos de aprendizaje y de los estándares y competencias. Tenemos, reconoce figuras planas como el cuadrado, la describe de acuerdo a sus características como número de aristas, número de vértices, y utiliza estas figuras para formar figuras más complejas. Representa el espacio circundante para establecer relaciones espaciales, diferencio atributos y propiedades de objetos bidimensionales y dibujo y describo cuerpos o figuras bidimensionales en distintas posiciones y tamaños. Tenemos pues obviamente que en este caso el cuadrado pues es una figura bidimensional, solamente vamos a trabajar con los niños de preescolar hasta este momento, como el tema es el cuadrado, entonces vamos a trabajar las dos dimensiones de altura y alto y ancho. En este caso pues vamos a trabajar cuadrados de una sola cara, pues los niños van a tener un espacio para manipular ciertos bloques lógicos y pues siempre van a ver que el cuadrado pues tiene sus dos caras, ¿cierto? Pero pues en este caso pues siempre va a contar la cara que tenemos al frente, es como lo que se le habla a los chicos. Las actividades o estrategias empleadas para el desarrollo de la clase. Tendríamos, pues ya que de acuerdo a los momentos de la clase que establece el pie de ayer, tendríamos las actividades de motivación. Se recogerán las imágenes de cada estudiante del día anterior. ¿Esto qué quiere decir? A cada niño se le va a decir que traiga una imagen recortada de una revista más o menos, sí, el tamaño de una hoja, tamaño carta. Entonces el día anterior uno recoge todas las imágenes, el niño las marca y uno como docente organiza el material y extraer un cuadrado de cartulina, le pegamos la imagen que trajo el niño y la recortamos en forma pues de rompecabezas. Entonces al día siguiente nosotros llegamos con este material y a cada niño le entregamos su paquete. Estos niños van a tener que armar el rompecabezas y pues finalmente les quedaría, o sea, van a armar la imagen que ellos ya conocen y pues voltearíamos y nos quedaría el cuadrado, la silueta del cuadrado. Entonces es allí en donde les preguntaremos qué características tiene esta imagen, el número de vértices, cuántas aristas o lados, en este caso pues también se habla de lados. Entonces pues sería como la forma de que a través de una actividad didáctica se puede llegar a este tema. Luego tenemos las actividades de exploración y experimentación. Dentro de ellas se entregarán bloques lógicos a los estudiantes solicitando que busquen la forma geométrica que vimos anteriormente. Entonces a cada niño se le entregará un paquetico así como este, ¿sí? Y pues ellos van a buscar, así como encontraron el cuadrado de la figura, entonces vamos a ver que hay cuadrados de diferentes tamaños, grosores, ¿sí? Van a obviamente a tener que diferenciarlas con otras figuras que van a encontrar, pero el interés es que el niño mire la forma y encuentre a sí mismo el cuadrado, ¿sí? Va a encontrar cuadrados de diferentes tamaños, ¿cierto? Y vamos a empezar a trabajar allí con los chicos una clasificación, donde estas figuras se parecen a la que yo vi y las otras pues no. No sé en qué momento del plan de estudios esté establecido el cuadrado, si el triángulo o el rectángulo se haya visto antes. Entonces, en este caso, cuando nosotros vayamos a aplicar esa clase, pues buscaremos que el niño, si ya trae nociones de qué figura es, entonces puede decir, estos son triángulos, estos son círculos, bueno, estos ya son cuadrados porque pues estaríamos viendo la nueva figura. Actividades de síntesis. Por grupo recibirán los materiales para elaborar un móvil. Entonces, a cada niño se le van a entregar unos cuadraditos de papel iris, ¿cierto? De colores, de diferentes tamaños, cuadraditos ya recortados, y por grupos se les va a pedir que cojamos un gancho de ropa, lo envolvieron en lana, de pronto los papás les colaboran, y vamos a tener varias tiritas de lana. Entonces los niños van a pegar los cuadraditos a esas tiritas de lana, no importa en qué forma, de una esquinita, de un ladito, de la mitad, como quieran,
La idea es que cada móvil pues va a llevar el nombre de cuadrado pegado en la parte de arriba y todas las diferentes formas de los cuadrados, ¿sí? En este caso le estamos ofreciendo distintas perspectivas del cuadrado al niño y pues vamos a tener que cuando lo colguemos en el techo y cada grupo hace un grupo de un móvil para el techo, entonces vamos a ver de diferentes formas el cuadrado y vamos a identificar que sea como sea la perspectiva, pues va a estar el cuadrado presente. Entonces, igual para evitar el fenómeno de la ostensión y pues ya dentro del análisis pues seremos un poco eh, más puntuales en este asunto. Tenemos aquí el proceso de evaluación y retroalimentación dentro de la clase. Iniciaría con que se les preguntará al finalizar qué elementos se pueden ver en la institución que tengan forma cuadrada. Ya cuando el niño conozca el cuadrado, entonces empezaremos a mirar este tema y los niños pues tratarán de mirar en el salón qué elementos tienen forma cuadrada o dentro de la institución. Ya cuando nosotros pasemos, bueno, hay otros aspectos de la evaluación formativa, constantemente el docente pues va haciendo preguntas para ir orientando esta parte del desarrollo de la clase. La realimentación se realizará de manera individual en los casos en que sea necesario. Cuando el niño manifiesta que no entiende alguna parte, de pronto el concepto de arista, dirá, profe, es que ¿qué es una arista? ¿Sí? Le han enseñado que es un lado. Entonces empezar a hacer esta inducción a este lenguaje técnico de la geometría y el niño así va practicando y va empezando a acoplarse a esta nueva rutina. La metodología la describiría a continuación, que consta de una actividad inicial y didáctica, ¿sí? Pues Piaget establece que pues, la actividad tiene que incitar al niño al aprendizaje. Preguntas constantes y orientadoras dentro de la clase, realimentación en diferentes momentos y al finalizar. El cierre de la clase pues va a tener, sí, que entonces el cuadrado cuántos vértices tiene, cuántas aristas, vemos un cuadrado donde lo vemos, ¿sí? Que si vemos un cuadrado en una ventana, entonces bueno, cuántos cuadrados, entonces son las formas en que vamos a hacer ese cierre. Uso de material llamativo, pues todo el tiempo el niño va a estar manipulando, ¿cierto? Tenemos actividades de manipulación y de movimiento. Ellos en ningún momento van a encontrar el cuadrado como algo estático, ellos siempre lo van a utilizar con los bloques lógicos, siempre lo van a encontrar de diferentes formas, entonces siempre van a haber actividades de movimiento. Cuando ubiquemos en el móvil, pues como lo van a tener que ubicar de diferentes formas, en ocasiones lo van a tomar de punta, en ocasiones por un lado, en ocasiones del centro, entonces va a haber movimiento de esta figura. Tenemos tareas de conceptualización y demostración. Entonces, cuando el niño entiende que el cuadrado tiene sus 4 aristas, tiene sus 4 lados, sus 4 ángulos, tiene una cara anterior y una posterior, que es una figura bidimensional, de pronto este concepto no sé si los chicos lo vayan a retener, pero cuando ya ellos puedan llegar a comparar una figura bidimensional con una figura tridimensional, les va a ser mucho más fácil esta adaptación a ese nuevo tema. Tenemos etapas de un proceso geométrico, tenemos movimiento, como ya decíamos, manipulación y representación. La representación del cuadrado, ¿sí? Vuelta y hacemos acotación al fenómeno de ostensión. Entonces lo que buscamos es que el niño desde el principio identifique que el cuadrado es el cuadrado por sus características, más no por el concepto de pronto que asoció desde el principio esa imagen, ¿sí? Que si el niño ve un tablero de ajedrez sepa que es un cuadrado y tiene más cuadrados, es como lo que se busca. Niveles Van Hill, tenemos visualización o reconocimiento, que al comienzo es cuando empezamos a mirar, y todo el tiempo visualización y reconocimiento de las características del cuadrado. Análisis y ordenación o clasificación, cuando el niño llega a este punto de los bloques lógicos, va a tener que hacer un análisis y empezar a pensar, bueno, si son 3 lados, si son 3 ángulos, si son 3 aristas y 3 vértices, entonces es una parte de análisis que pues a esta edad pues están iniciando en el proceso educativo, entonces tendríamos esta situación. Tenemos clasificación
porque pues ya lo vimos, van a tener contacto con las fichas, ¿sí? Y con los otros cuadrados en el momento de hacer el móvil van a tener que clasificar esos movimientos y decir, bueno, qué movimientos les puedo hacer y rotarlo, ¿cierto? Y ir clasificando. Este ya lo hice, entonces hago otro. ¿Listo? También al momento de que miren las figuras que hay en el aula de clase, pues van a identificar si hay ¿sí? Una clasificación. Fases. Tenemos la fase de información, orientación dirigida, explicitación, donde el niño también le va a compartir a sus compañeros en el momento de elaborar el móvil. Él va a tener que explicarle por qué ese cuadrado, va a tener que decirle, bueno, ya pusimos de esta manera, ya esta rotación ya la hicimos, bueno, en fin. Orientación libre e integración, pues ya como tal yo creo que ha sido muy claro dentro de la clase esta parte. La importancia del lenguaje y el lenguaje técnico. Obviamente vamos a trabajar con los niños esta parte como tan crucial de asociar con estos nuevos términos de la geometría. Yo creo que los chicos no han escuchado aristas y vértices, entonces tenemos que como docentes hacer bastante hincapié en esta parte. En cuanto a la obtención, evitamos este fenómeno al entregar las figuras recortadas. En ningún momento se les entrega una hoja para que la recorten. Siempre van a ver el cuadrado en diferentes posiciones, hasta en el móvil. Van a tener distintas orientaciones o perspectivas del cuadrado. Siempre se tendrán en cuenta las características, es lo que habíamos mencionado anteriormente. Las acciones que se tratarán para superar la aparición de obstáculos ontogenéticos es reproducir. El cuadrado lo vamos a reproducir. Al momento en que el niño lo arma en un rompecabezas, lo encuentra acá cuando lo ubica en el móvil, ¿sí? Cuando lo ubica dentro del salón. Entonces allí tendremos esta parte de reproducir, de escribir, representar y construir. Entonces ya tendríamos pues estas actividades inmersas en la planeación. Registros de representación semióticos, figural y cónico, ¿cierto? Porque el niño está observando una figura, ¿cierto? Va a manejar la parte gráfica y lengua natural. Entonces el niño va a utilizar esta forma también de representar el cuadrado, porque pues lo va a escribir con sus propias palabras en el momento de clasificarlo. Él le puede decir a un compañero este sí, este no. De pronto cuando lleguen a ver un rectángulo también va a haber un registro de representación. Hace parte de la geometría topológica, ¿cierto? Pues porque vamos a ver figuras, propiedades globales independientes de forma y tamaño proyectiva, porque se engloba el conocimiento general de las figuras en el plano en función de cómo están orientadas o ubicados sus lados, ¿sí? Entonces tendríamos estas dos tipos de geometría para trabajar en el aula con el desarrollo de esta clase. La representación del espacio, viene la percepción espacial, la organización y la representación espacial. Y tendríamos percepción del espacio intrafigural e interfigural. Intrafigural porque va a ver las propiedades como tal de cada figura, e interfigural porque lo va a comparar con otras figuras, tanto aquí en el momento de los bloques lógicos como cuando vaya a comparar con las figuras que hay en el aula. Tenemos tipos de espacio, micro, ¿cierto? Microespacio, porque el niño va a estar observando, y mesoespacio, ¿sí? Quizá solamente va a tener aquí y va a tener que mover su cabecita en el momento de colgar el móvil, va a observar dentro del aula de clase. Entonces podríamos hablar algo de macroespacio, pero pues la verdad son muy pocos los movimientos que el niño vaya a tener que hacer al desplazarse. Si ya vamos a ver elementos dentro de la institución donde él tenga que salir del aula de clase y buscarlos, entonces ya estaríamos hablando de macroespacio.